Hebreos vamos a leer. Su capítulo es 10. Su versículo es el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En el versículo que damos lectura, hallamos el testimonio del Espíritu Santo cuando nos dice que con una sola ofrenda. Antiguamente se ofrecían muchas ofrendas anualmente y habían ofrendas de sacrificio de paz, habían ofrendas en acción de gracias a Dios por muchas cosas. Pero siempre que había una ofrenda, la sangre era llevada ante el propiciatorio, que el propiciatorio significa un lugar de encuentro o lugar de reconciliación, pero el que introducía la sangre salpicaba 7 veces al frente y también por encima, para que al salir ya él obtuviera redención por el que ofrecía la ofrenda. En Hebreos 9, usted lee 13, 14, dice que solamente santificaban para la purificación de la carne. Venía un pecado y había necesidad de otro sacrificio. Venía otro año y había necesidad de otro sacrificio. Pero si usted mira este capítulo y el verso 8, la plática de Dios con Cristo, de Cristo con Dios, era de que quita lo primero y vamos a establecer esto último. Incluso el Espíritu Santo nos dice en Romanos 12, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio antiguo era un sacrificio irracional. El animalito no hablaba, sino bien pudiera haber dicho, ¿por qué tengo que morir yo por él? ¿Por qué tengo que derramar yo mi sangre por él? Pero era un sacrificio irracional. Ahora nosotros presentamos un sacrificio racional. Usted viene, venimos, ha habido una confusión, oiga bien lo que le voy a decir. Ha habido una confusión, por ejemplo, cuando dicen que solo el día primero de la semana uno funge como un sacerdote. Pero si usted, por ejemplo, lee el Salmo 50, 15, dice que, o el 23, que el que sacrifica alabanza me honrará. Romanos 12, el que sacrifica su cuerpo, entonces, cuando usted viene, se sienta, le sacrifica su cuerpo 1 hora, 2 horas, sentado le sacrifica 1 o 2 alabanzas, 3 alabanzas, funge como sacerdote el día, la hora en que usted está haciendo eso. El verso, por ejemplo, cuando el texto dice, porque con una sola ofrenda, pero ya estando Cristo, Efesios 5:2 dice que ofrenda
y el sacrificio llegó a ser de olor grato a Dios. Llegó a ser grato a Dios. Y el texto describe que la ofrenda nos hizo perfectos. Yo me quedaba viendo esta palabra, cuando dice perfectos, uno mira en las Sagradas Escrituras y la perfección la llegamos a alcanzar, pero esa perfección realmente no es en el cuerpo. Romanos 8, por ejemplo, dice que esperamos la perfección del cuerpo, porque aún tenemos defectos. Le voy a leer 3 textos, Hebreos 7:11. Hebreos 7, porque dice, hizo perfecto para siempre. Pero la perfección es en el hombre interior. Tiene la perfección de Cristo. El sacrificio perfecto nos hizo perfectos. En cuanto a eso, 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacrificio o sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Yo me quedaba viendo acá esta palabra cuando dice si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Los sacerdotes levíticos no perfeccionaron nada, porque ellos solo eran mediadores y llevaban la víctima. Pero Cristo, Él fue el sacerdote, Él fue la víctima que se presentó por nosotros ante Dios. Un día me quedaba leyendo Juan 20:16. María quiso abrazar los pies del Señor y le dice, Raboní. Pero Él le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Algunos se preguntan, ¿qué hizo el Señor cuando no se veía en los días? Pero la Biblia dice que Él subió al Padre para presentarse por nosotros ante Dios. Él mismo llevó su sangre y obtuvo la redención. Hebreos 9:12. Así nos dice la palabra. El sacerdocio levítico no perfeccionó, por eso de que hubo cambio. El 9:9, Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Oiga el texto. Yo miraba el verso acá, dice que solamente tiene, como dice el verso, símbolo para el tiempo presente. Aún estaba vigente la ley cuando escribieron esta carta, por eso le llaman el tiempo presente. Pero dice el verso donde se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. La conciencia está en lo más interno del espíritu. La conciencia le pertenece al espíritu. Cuando trataba de hacer diferencia entre el espíritu y el alma, me quedaba viendo que entre lo más interno del espíritu está la conciencia. La conciencia es el árbitro. El Salmo 16, por ejemplo, el salmista dijo, aún en la noche me enseña mi conciencia. Entonces le dice la conciencia en el día, al final del día, hágale cuenta al final del día, hablaste bien, te condujiste bien, trabajaste bien, negociaste bien, todo en paz. Pero cuando no, la conciencia le dice, ofendiste, dañaste,
la conciencia redarguye al hombre. Y le menciono esto porque el partimiento del pan es muy delicado. Él es santo, y no nomás de tocar lo santo, fíjese, hermano, porque hay quienes tienen una conciencia, pero tienen una conciencia cauterizada, han hecho mal, hacen mal, pero ya no les da pena. Hebreos, un día miraba Efesios 2, hay quienes dicen que perdieron el sentido de la conciencia, dice una revisión, la 60 dice la sensibilidad, después que perdieron toda sensibilidad, pero cuando dice que perdieron la sensibilidad, perdieron su conciencia, se cautivó su conciencia, se convierte sin vergüenza, sin miedo, sin temor alguno. Para él las cosas está normal y come del pan, bebe de la copa, pero le va a mostrar algo. Dice el verso que la perfección viene y la conciencia es el árbitro, el juez, el testigo en nosotros, y nos dice Romanos 8, 16, donde dice el Espíritu nos atestigua de que somos hijos de Dios. Me dice, soy salvo. La misma conciencia me da la hora, el día, la palabra, el lugar donde Cristo limpió mi alma de todo pecado. Vivo en paz, descanso, porque mi conciencia realmente me da testimonio. Pero ahora venimos este día, primero de la semana, donde realmente cuando pienso en este día, mucho pienso en este día, cuando se le llama el día del Señor, ¿verdad? El día es el día, la revisión original, por ejemplo, el día, la traducción griega para este día, el día dominical, así lo pronuncia, el día dominical. Juan dice, yo estaba en el día dominical, en el día del Señor. El domingo, podemos contender y todo en que el día del Señor es el domingo, pero él estaba en el día domingo, así, en el día del Señor. El día del Señor era todo lo que Juan estaba viendo. Pero mirar acá en el verso, nos quedamos viendo que la conciencia nos hace ver. Ahora, cuando viene usted a Hebreos 10 y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre y ha santificado. Y ha santificado el hombre, puede participar del pan y beber de la copa. Tal vez le leo dos textos breves. Por ejemplo, Levítico 10, le voy a mostrar. Porque cuando el hombre no está apto para ello, hay un riesgo, y le leo así breve. Levítico 10, 2 el ver. Mire el 1. Y Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando mira el verso, él es santo. La primera de Pedro 1, por ejemplo, 15, 16, dice, sed santo, porque yo soy santo. Si él es santo y lo ha santificado, para que usted participe del pan del cuerpo santo del Señor, del cuerpo glorioso de Él. La Biblia dice que el pan es mi cuerpo, dijo Él. Entonces, al partir el pan, toma usted el pan, está participando del santo ser, como dice en Lucas 1, el santo ser, participar del santo ser. Pero ¿qué hace usted cuando toma del santo ser? Ellos trataron de acercarse a Dios, pero no estaban realmente, eran hijos de sacerdotes, eran sacerdotes, pero definitivamente no estaban aptos para llegar y tomar de lo santo. Fuego salió de Dios, juicio salió de Dios. 1 Corintios 11. Porque cuando le menciono esto, oigan lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y leámoslo desde el verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor, indignamente, porque aquellos indignamente se acercaron al Señor, ya nos hizo, santificó, ya nos perfeccionó, pero aún la carne, muchas veces llegamos a cometer imperfecciones en la vida
Y cuando llegamos a ver, son los riesgos. Ahora oiga, en la actualidad no vamos a esperar que venga el juicio como salió de Dios y consumió a aquellos, los quemó literalmente. Pero oiga el texto: cualquiera que coma el pan indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Peca, porque está comiendo del pan indignamente. Y dice el verso: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si el hombre realmente, su conciencia le dice: en la condición en que estás, puedes comer del pan y beber de la copa, la conciencia, como el juez de la vida, le dice: limpio, activo, puedes participar. Pero cuando no, le rasguye, le dice: vas a tocar el pan, vas a comer el pan y todo lo que has hecho, en todo lo que te has metido, en todo lo que participas, en todo. ¿Qué pasa? El verso dice el texto 30. Por lo cual hay muchos, mire los grados de juicio en la actualidad, los grados de juicio que puedan venir. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos se mueren. Oiga, hermano, el Dios de allá es el Dios de la actualidad. Cristo es Dios. Colosenses 1:15. Cristo es Dios. 1 Timoteo 3:16. Cuando llegamos a ver Colosenses 2:2, grande es el misterio del plan. Dios, pero de discernir del misterio de Cristo, de Dios y el Padre, que Cristo es el Padre. Son cosas que cuando lo llegamos a entender nos damos cuenta a quién servimos. Entonces no es un tabernáculo, no es un escenario donde solo hay un propiciatorio. Ahora tenemos el pan y la copa, pero dice el verso que debemos discernir. Su conciencia le dirá: participa del pan porque eres digno de ella. Pero si su conciencia dice: estás mal, lo primero es la enfermedad. Bien sea espiritual o física. Cuando está enfermo espiritualmente, ya el hombre no mira nada bueno. Mire para acá: criticón, hablador, se está enfermo espiritualmente. Y luego de lo espiritual empieza lo físico, ya empiezan las decadencias. Luego se viene a ver las debilidades. Las debilidades se empieza a enfermar física, espiritual. Lo último, o se muere espiritualmente o se muere físicamente. Entonces, mientras estamos sobre la tierra, una ofrenda hizo para hacernos perfecto en cuanto a la conciencia. La conciencia que se manchó del pecado, pero que ha sido santificado con la sangre de Cristo, perfectos para participar del pan y de la copa, siempre y cuando nuestra conciencia nos diga: adelante, con toda confianza. Hermanos, mientras estamos sobre la tierra, palabras que logramos entender y las vivimos, en vez de comer juicio, comemos bendición de Dios. Que el Señor bendiga estas palabras en cada corazón.